Después de años guardando un secreto que le quemaba por dentro, Mariana cruzó la puerta de la iglesia con el corazón en alerta y la mirada baja. No buscaba consuelo ni respuestas fáciles, solo el valor de decir en voz alta lo que había callado toda una vida. Pero lo que comenzó como una confesión, terminó revelando una verdad que ella nunca imaginó escuchar. Era temprano un sábado cuando Mariana cruzó la calle con paso contenido, sin apuro, como si cada movimiento exigiera más fuerza de la que estaba dispuesta a mostrar. Se detuvo frente a la iglesia y por unos segundos bajó la cabeza, respirando hondo. Llevaba puesta una blusa de manga larga y un pantalón claro, pero no era su ropa lo que la hacía destacar, sino la manera en que abrazaba su bolso contra el cuerpo. No lo cargaba con descuido como algo accesorio, sino con firmeza, como quien protege algo frágil o lleva consigo un peso que no se puede ver. Durante semanas había pensado en ese regreso. Lo imaginaba de noche, sin nadie, como un gesto entre ella y Dios, sin testigos. Pero justo esa mañana, sin planearlo, sintió que debía ir. Llevaba años sin pisar ese templo, evitando ese umbral como quien teme a lo que una vez significó paz. Ahora, al empujar las puertas de madera, no sabía si estaba volviendo a un refugio o entrando a un lugar que no la reconocería más. Lo cierto es que entró, y al hacerlo, algo dentro de ella se estremeció. El templo estaba en silencio. No había misa, ni cantos, ni murmullo de fieles. Solo bancos vacíos y el sonido tenue de la madera bajo sus pasos. Y eso, lejos de incomodarla, la tranquilizó. No buscaba palabras, ni sermones. Solo necesitaba ese espacio, ese aire distinto, esa posibilidad de estar allí sin tener que explicar nada. Se adentró lentamente, como quien no está segura de ser bienvenida, pero aún así decide quedarse. Porque a veces, lo único que una persona necesita es eso. Un lugar donde el silencio no sea juicio, sino compañía. Mariana avanzó por el pasillo central con la mirada fija en el suelo y los pensamientos latiéndole en la sien. Eligió una de las bancas del medio, ni muy cerca del altar ni tan al fondo como para esconderse por completo. Se sentó con rigidez, manteniendo la espalda recta, como si su propio cuerpo no supiera aún cómo descansar. Su respiración era inestable, entrecortada, como si cada inhalación cargara con la historia que había decidido traer consigo. Cerró los ojos por unos segundos y apretó las manos sobre el regazo, buscando en ese gesto una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma. Entonces, en voz baja, apenas un susurro, pronunció una oración que no recordaba haber dicho desde la infancia. Las palabras no salían con fluidez, pero no importaba. No había ido allí a repetir fórmulas ni a pedir milagros. Había ido a soltar. Dentro de sí cargaba un secreto tan antiguo que se había confundido con su manera de vivir. Lo había guardado por tanto tiempo que ya no sabía cómo sería respirar sin él. Pero esa mañana, algo en su interior había cambiado. No podía seguir escondiéndolo. No si quería empezar de nuevo. Hoy lo diré, se repitió en silencio, como si necesitara confirmárselo a sí misma una vez más. Se levantó con lentitud, con el corazón golpeándole el pecho, y comenzó a caminar hacia el lateral del templo. Allí, a un costado, el pequeño confesionario permanecía en penumbra, iluminado solo por una lámpara encendida sobre la rejilla de madera. La luz roja, tenue pero constante, indicaba que el sacerdote estaba allí, esperando. Mariana se detuvo un instante frente a la puerta. Luego, con una mezcla de temblor y decisión, entró y se arrodilló. Por fin, el momento había llegado. Mariana se arrodilló sin emitir un solo sonido, apoyando las manos con suavidad sobre la madera gastada del reclinatorio. A través del panel, una voz tranquila la recibió con palabras medidas, sin apuro. ¿Hace cuánto no te confiesas, hija?, preguntó el sacerdote con un tono sereno que no exigía respuesta, pero ofrecía espacio. Mariana inhaló profundamente.
como quien se prepara para abrir una puerta que mantuvo cerrada durante demasiado tiempo. Muchos años, respondió con honestidad, dejando que el peso de esas palabras se acomodara en el silencio. Del otro lado, no hubo juicios, ni insistencia, solo una espera paciente, como si el sacerdote supiera que lo más importante no es preguntar, sino sostener el momento justo en que alguien decide hablar. Mariana bajó la cabeza, cerró los ojos por un instante y buscó dentro de sí el principio de lo que llevaba tanto tiempo guardado. No era fácil poner en palabras algo que había callado por tantos años, no porque no lo recordara, sino porque nunca había tenido el valor de enfrentarlo con voz firme. Finalmente, comenzó. Su tono era bajo, pero firme, como si cada sílaba empujara con esfuerzo una parte del pasado. Cuando tenía 20 años tomé una decisión de la que nunca hablé, y aunque pasó el tiempo, jamás encontré paz. Al otro lado, el sacerdote no interrumpió, no hizo preguntas, solo escuchaba, presente, atento, como un testigo necesario. Mariana sabía que no estaba allí buscando una solución inmediata, ni creía que unas palabras pudieran borrar lo vivido. Pero había algo en ese acto de decirlo en voz alta, de permitir que otra alma escuchara su verdad, que la hacía sentir menos sola. No esperaba milagros. Solo quería dar ese primer paso, romper el silencio, y en ese gesto ya comenzaba a encontrar algo que se parecía a alivio. La voz de Mariana rompió el silencio con un temblor que no nacía del miedo, sino del peso contenido durante demasiados años. Mi hermana quedó embarazada siendo muy joven. Hizo una pausa, breve pero densa. Mis padres la presionaron, la hicieron sentir una carga, un error, y ella se fue de casa. Por un momento, pareció que no podía seguir, pero entonces continuó, como quien no quiere dejar nada guardado. Nadie supo de ella por años. No volvió, no escribió, pero antes de irse, me confesó algo. Las palabras venían envueltas en una mezcla de culpa y memoria. Me dijo que no se iba sola, que estaba decidida a entregar al bebé. Me rogó que no dijera nada, y yo guardé silencio. Mariana bajó la cabeza y respiró con dificultad. El sonido de su voz se volvió más frágil, como si cada frase fuera sacada con esfuerzo del fondo de su alma. Después supe que el niño fue dejado en la puerta de una parroquia en otra ciudad. Nunca lo buscamos, nunca la busqué a ella. Al otro lado del panel, el sacerdote no respondió, no emitió ningún sonido. Pero su silencio no era distante ni frío. Era un tipo de escucha que lo decía todo sin interrumpir nada. Mariana lo sintió como un espejo, uno que no devolvía condena, pero sí reflejaba, con fidelidad, la profundidad de lo que acababa de ser revelado. Era esa clase de silencio que no disfraza lo dicho, pero lo contiene. Ella tragó saliva, con los ojos cerrados, y dijo lo que por años le había quemado por dentro. Siempre temí que Dios no me perdonara. Y en ese momento, no buscaba que la corrigieran, ni que la consolaran. Solo necesitaba que esa frase por fin saliera de su pecho y dejara de habitarla en secreto. La respuesta del sacerdote no llegó de inmediato. Se hizo esperar unos segundos, como si respetara la profundidad de lo que acababa de oír. Cuando finalmente habló, su voz sonó firme, pero cálida, como una verdad que no busca herir. El perdón de Dios no tiene límites, dijo con una calma que sostenía cada palabra, pero a veces lo más difícil no es ser perdonado, sino perdonarse a uno mismo. Mariana cerró los ojos con fuerza. No había venido en busca de consuelo, y tampoco lo esperaba. Su intención no era ser absuelta por otro, sino vaciar el alma de algo que ya no podía seguir escondiendo. Aún así, esa frase se le quedó grabada, no como un alivio repentino, sino como una grieta por donde poco a poco empezaba a entrar el aire. «Yo siento que no hice nada, que me escondí», murmuró. Sus palabras eran frágiles, casi quebradas, pero nacían desde un lugar honesto. Era una confesión sin dramatismo,
solo verdad. Porque su culpa no venía de una acción concreta, sino de la omisión que había elegido. El sacerdote hizo una breve pausa. Luego respondió con una firmeza tranquila. Tu silencio fue doloroso, sí. Pero estás aquí. Estás rompiéndolo. Eso también es reparación. Y entonces, sin poder detenerlo, Mariana comenzó a llorar. No fueron sollozos estruendosos, sino lágrimas silenciosas que le mojaban el rostro, como si cada una llevara una parte del peso acumulado. No era solo tristeza, era también alivio y culpa, y algo más tenue que apenas se insinuaba. Algo que, si se atrevía a nombrar, podría parecer esperanza, porque en medio de esa oscuridad que había cargado por tantos años, una pequeña luz comenzaba a abrirse paso. Y aunque aún no sabía qué vendría después, por primera vez, sentía que algo dentro de sí empezaba a soltarse. El sacerdote no apresuró sus palabras. Dejó que el silencio se asentara un instante más, y luego habló con una suavidad distinta, casi como si compartiera un secreto. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo? Mariana, con los ojos aún húmedos, no respondió. Solo permaneció en silencio sin saber si debía prepararse para algo más profundo o más doloroso. A veces Dios trabaja también en los silencios, continuó él. Y mientras tú cargabas con esta historia, puede que alguien más estuviera escribiendo otra versión de ella. Mariana frunció levemente el ceño, sin comprender del todo lo que quería decir. Su respiración volvió a agitarse, como si una advertencia invisible estuviera por revelarse. Entonces, el sacerdote añadió, con el mismo tono sereno, pero ahora más pausado. Hoy, esta mañana, atendí a un joven que vino a hablar conmigo. Dijo que estaba buscando a su familia biológica. Fue abandonado en la puerta de una iglesia hace exactamente 28 años. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Mariana abrió los ojos con fuerza y llevó la mano al pecho, como si necesitara comprobar que el corazón seguía latiendo. Contuvo el aliento. Su rostro cambió por completo, como si lo que acababa de oír le hubiera arrancado de golpe la superficie de todo lo que creía saber. Los detalles coincidían. El año, el lugar, la historia, todo. No era una posibilidad lejana, era un hilo directo con aquello que ella misma había sellado en silencio tanto tiempo atrás. No dijo una sola palabra, pero su expresión lo decía todo. Y aunque aún no lo sabía con certeza, en el fondo, algo dentro de ella ya lo reconocía, porque hay verdades que no necesitan ser comprobadas para sentirse reales. Y esa acababa de tocarla. La voz de Mariana rompió el silencio con un temblor contenido, casi como si dudara de tener derecho a hacer la pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaba? Susurró, con la garganta apretada por la emoción. El sacerdote, sin perder la calma, respondió con respeto. No puedo revelarte su nombre, pero sí puedo decirte que lleva toda su vida buscando respuestas, y que, por alguna razón, apareció aquí, hoy. El corazón de Mariana comenzó a latir con una fuerza incontrolable, como si su cuerpo ya supiera lo que su mente aún no se atrevía a aceptar. ¿Él sabe algo de su madre?, preguntó con la voz aún más débil, como si cada palabra necesitara empujarse desde lo más profundo. El sacerdote guardó una pausa breve antes de contestar. Solo que era joven, y que lo dejó con una manta bordada con una letra M. Fue como si el mundo se encogiera de golpe. Mariana llevó la mano a la boca, paralizada. Sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Su hermana se llamaba Mirela, y esa manta con la letra M, ella misma la había bordado cuando eran niñas, mucho antes de que supieran lo que el destino les tenía preparado. La recordaba con claridad, puntadas torpes, pero llenas de cariño, hechas en tardes de juegos y secretos de infancia. De repente, todo lo que había enterrado durante años regresó con una nitidez brutal. El silencio que había guardado, la historia que creyó perdida,
el rostro del niño al que nunca vio. Todo se unía en una sola posibilidad. No era una coincidencia. No podía serlo. Y aunque aún no lo decía en voz alta, Mariana ya sabía lo que el corazón le estaba gritando. Había llegado el momento de enfrentar el pasado no solo con memoria, sino con verdad. ¿Está todavía aquí?, preguntó Mariana en un susurro quebrado, como si temiera tanto la respuesta como la esperanza. El sacerdote negó suavemente con la cabeza. No, ya se fue, pero dejó su número. Dijo que sentía que algo iba a pasar, que no sabía qué, pero debía dejar un contacto. La respuesta no traía certezas, pero abría una puerta, una que Mariana jamás imaginó tener el valor de cruzar. Por unos segundos el silencio volvió a llenar el confesionario. El sacerdote la miró con una calma firme, como quien acompaña sin empujar. ¿Crees que deberías hacer algo con esto?, preguntó sin tono de presión. Era una invitación, no un juicio. Mariana no respondió enseguida. Sentía que el tiempo se había detenido, como si todo lo vivido hasta entonces se resumiera en ese instante suspendido entre la duda y la decisión. Las palabras del sacerdote flotaban en su mente junto a la imagen de su hermana, de aquella manta, de los años de silencio y arrepentimiento. Lo que antes era una carga, ahora se encontraba frente a una posibilidad real, y aunque el miedo seguía presente, no era suficiente para detenerla. «Quiero hablar con él», dijo por fin, con una voz que, aunque temblorosa, sonaba firme. El sacerdote asintió sin sorpresa, como si hubiera estado esperando justamente eso. «Entonces hablaremos con él juntos», respondió con serenidad. Cuando Mariana salió del confesionario, sus mejillas estaban empapadas en lágrimas, pero su cuerpo se movía con otra energía. No caminaba más ligera por ausencia de peso, sino porque por primera vez en muchos años, ese peso no estaba cerrado dentro de ella. Algo se había abierto. Algo había comenzado. Y aunque aún no sabía qué vendría, sentía que estaba más viva. Porque ahora al menos ya no caminaba sola entre el pasado y el futuro. En los días que siguieron, Mariana no volvió al templo. El impulso que la había llevado hasta el confesionario se transformó en una pausa necesaria. Se quedó en casa, moviéndose poco, escribiendo en hojas sueltas, recordando momentos que creía haber olvidado y repasando mentalmente cada palabra que había dicho y escuchado. La idea de ese joven al otro lado del tiempo la desbordaba, no por miedo, sino porque por primera vez tenía algo frente a sí que no podía controlar ni ocultar. El sacerdote la llamó 2 veces con la misma voz serena de siempre. No la presionó. Solo le recordó que el joven seguía esperando, que había dejado su número con una mezcla de ansiedad y fe. Mariana escuchó en silencio. Colgaba sin promesas, pero con la certeza de que no podría aplazarlo mucho más. Algo, dentro de ella se lo pedía. Algo más fuerte que la culpa. Al final de esa semana, sin más justificaciones ni rituales, Mariana se preparó. Se puso un vestido claro, como si quisiera decirse a sí misma que no estaba huyendo. Recogió su cabello con calma, mirándose en el espejo como quien se presenta ante una parte de su historia, que por fin estaba dispuesta a mirar de frente. Luego salió y caminó hasta la iglesia con pasos firmes, aunque el corazón le temblara. El sacerdote la recibió en la entrada con una sonrisa serena. «Está en la sala de reuniones. Está nervioso», le dijo con un tono suave, como si comprendiera que ambos compartían el mismo vértigo. Mariana asintió, respiró hondo, y caminó por el pasillo como quien avanza hacia algo que nunca se sintió posible, pero que ahora era real. Cuando abrió la puerta, un joven de ojos intensos se levantó lentamente. La miró con una mezcla de duda y esperanza. «¿Usted es?», preguntó, con voz apenas audible. Y en ese instante, Mariana supo que el encuentro que tanto temió ya estaba sucediendo. «Soy la hermana de Mirela», dijo Mariana con una voz que no tembló, aunque por dentro todo en ella parecía estremecerse. El joven se quedó inmóvil por un momento,
como si necesitara procesar cada palabra antes de reaccionar. No preguntó nada de inmediato, solo asintió, y sus ojos, ahora llenos de lágrimas, hablaban por él. «¿Ella está viva?», murmuró, al fin, con una mezcla de esperanza y miedo en el tono. Mariana respiró hondo, sosteniéndole la mirada. «No lo sé, pero si quieres, podemos buscarla juntos». Fue entonces cuando él dio un pequeño paso hacia ella. No era una aproximación física, sino emocional, como si estuviera midiendo si podía confiar, si realmente podía empezar. Se acercó y ambos se sentaron, uno frente al otro, sin necesidad de grandes gestos ni palabras. Allí, en esa sala sencilla de reuniones, no había certezas, no había soluciones inmediatas, pero había algo que hasta entonces les había faltado, la posibilidad de reconstruir. Mariana entendía que ese momento no cerraba una historia, sino que habría otra. Lo que durante años había permanecido como un silencio doloroso, ahora se transformaba en una búsqueda compartida, y ese gesto, tan pequeño y tan profundo, fue suficiente para que algo en su interior se acomodara de una forma nueva. Con el paso de las semanas, la comunidad empezó a notar la presencia constante de Mariana. Nadie hizo anuncios. Nadie explicó nada. Pero sus actos comenzaron a hablar por ella. Volvió a los encuentros. Escuchaba con atención. Ofrecía palabras suaves a quienes cargaban heridas que no sabían nombrar. No buscaba protagonismo. Solo estaba allí, presente, como alguien que había cruzado su propio abismo y sabía acompañar el de otros. Una tarde, al final de una celebración, el sacerdote miró a la asamblea y dijo: «Existen confesiones que no marcan el final de un error, sino el inicio de una misión». Mariana, desde el fondo, sonrió en silencio. Sabía que aún quedaban caminos por recorrer. Pero por primera vez, cada paso que daba no era una huida, era una forma de orar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga siempre, y recuerda, el verdadero camino se recorre con fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.